Ahí está la cascada que regresa y esa. Y esta agua es la que la llevamos para el riego. Pero como que de aquí hay un rebozo. Llamamos gestión comunitaria del agua al acto de ser gestor del agua, pero entonces nos vamos un poquito antes a averiguar quién es el que tiene la obligación de prestar el servicio de acueducto o de llevar estos servicios. La Constitución colombiana, el artículo 365, dice que es el Estado el encargado o es inherente al Estado prestar estos servicios, de llevar el agua, por ejemplo, a todos los colombianos o a todos los habitantes del Estado. Sin embargo, ante la incapacidad del mismo gobierno y del mismo Estado, las comunidades se han ido organizando en torno al agua. Ese conocimiento ancestral que nos dejaron nuestros abuelos, donde ellos se juntaban y hacían como ese aporte, ¿no?, para poder generar unos recursos para el sostenimiento de lo que nosotros teníamos en ese tiempo. Nuestra misión es que nuestro acueducto comunitario siga siendo de propiedad, es un patrimonio de nuestras comunidades y nuestro patrimonio no lo podemos negociar ni subastar a nadie, lo seguimos manejando nosotros. Haciendo rifas, haciendo bazares, haciendo bingos, haciendo todo tipo de eventos que le permitan recaudar fondos para a su vez ir haciendo las infraestructuras que le permiten llevar el agua de las fuentes hacia donde están las comunidades. A eso le llamamos la gestión comunitaria del agua. La asamblea máxima, la autoridad, el control de vigilancia para nuestros acueductos comunitarios es las asambleas generales de nuestras comunidades. Ellos son los que definen, ellos son los que ordenan, ellos son los que administran nuestros acueductos comunitarios para que el agua siga siendo para nosotros un bien común. Las empresas como Empopasto son unas grandes empresas donde ellos tienen un propósito que es generar recursos, no la estabilidad ni el bienestar del ser humano. Ellos lo que piensan es que si brindan un agua potable tiene un costo más alto. Y ellos se han denominado una empresa porque sí, son una empresa porque tienen todas las cualidades de dinero para poder hacer eso. Lo público, pues ya sabemos que lo público es las empresas, que ellos ya tienen un sistema mercantil, un sistema de negocio, un sistema de medirnos el agua, un sistema pues donde hay una burocracia, donde hay intereses económicos y todo eso es lo público para nosotros, que nosotros es lo que no vamos con eso porque no nos interesa, porque sabemos que nuestras comunidades no son la mayoría en el sector rural no dependen de un salario, sino dependen de lo que se produce en el campo. Nosotros las comunidades, en vez de ser unas empresas, somos una junta de acueducto donde lo que queremos brindar es la estabilidad de una comunidad, donde nosotros siempre recalcamos que lo que nos corresponde es el derecho al agua. Y si bien es cierto, el mismo gobierno pues no ha hecho ningún trabajo en torno a las mismas comunidades, sí está pretendiendo pues meter control o tener control sobre las mismas mediante la ley 142, que ha sido una ley nefasta para las mismas comunidades porque desconoce el trabajo comunitario, pero a su vez enmarca el trabajo comunitario al nivel de empresas. Y ahí ha sido una lucha constante pues, de las mismas comunidades en este mismo trabajo. Respecto a la ley 142, pues sabemos que esta ley fue creada en 1994 y es una ley que ha sido creada directamente para las empresas, porque esta ley tiene muchas
cosas que están relacionadas con las empresas de servicios públicos domiciliarios. Entonces la diferencia para nosotros es que nosotros como comunitarios nosotros no nos acogemos a la ley 142 y vuelvo y repito porque la sentencia de la Corte es clara y dice que las comunidades organizadas que somos nosotros no estamos declaradas como empresas. Entonces, al no estar declaradas como empresas, nosotros no tenemos que estar regidos por la ley 142 de servicios públicos. Esa lucha contra la ley 142 ha ido dando resultados en la medida en que las instituciones comunitarias como los acueductos se han ido uniendo a nivel pues nacional también, y ha empezado una lucha por el reconocimiento también de las mismas instituciones como los acueductos comunitarios, y asimismo la búsqueda de una ley propia que ya nos regule y nos reglamente solamente a nosotros como comunitarios. Y es una ley pues que a nosotros no nos conviene como comunitarios, porque pues es una ley que hay que cumplir una cantidad de requisitos, afiliarse a las entidades y organizaciones del Estado, la Superintendencia, la CRAD, la DIAN. El Estado nunca estuvo cuando nuestros abuelos hicieron las acequias, como llamamos acá en la historia. Nunca estuvo cuando trajimos el agua desde arriba del volcán Galeras. De hoy en día sí miran porque es un porcentaje de dinero. O sea, ya tienen contemplado cuántas viviendas, cuánto es el precio que nos van a colocar según la tarifaria, y allí lo que se mira es el monto de dinero que ellos van a recaudar. Que en este momento nos quieren declarar como prestadores de servicios públicos y nosotros no vamos con esa palabra prestadores, porque los prestadores son las empresas. Nosotros autoabastecimos el servicio de acueducto o de agua a nuestras comunidades. Y de allí se empieza a hacer un trabajo comunitario, y para poderlo organizar lo primero que se hace es un comité, alguien que encabece, decimos acá. Ese comité es una junta que en primeras pues no es administradora porque no hay nada que administrar. Se empiezan a buscar los recursos y se empiezan a construir entonces las infraestructuras, como es la tubería, que es los canales de conducción, los tanques, las bocatomas. Se buscan las bocatomas, se ve cuáles son las adecuadas, y actualmente pues también hay que hacer un trámite legal, que es buscar las concesiones ante Corpo Nariño, buscar los permisos, y asimismo ir en el caso nuestro al Instituto Departamental de Salud para que se hagan los estudios y ver pues si es asequible o si es viable que nos den los permisos para poder ingresar esa agua al acueducto. Ese material se lo consigue por medio de la junta que administra el acueducto. Entonces lo que uno necesite, por lo menos como decía usted, la tubería o el cloro, cuando es necesario ya se le dice al presidente o al tesorero o a la secretaria: necesito tal cosa para tal día, y entonces ellos ya le están suministrando el material que uno necesite. Aquí es donde mezclamos para poder hacer la dosificación que se necesita, que se requiere. Ahorita pues todavía nos falta el proceso para poder hacer la cloración que es adecuada. El agua ya es potabilizada, ya se puede tomar un vaso de agua sin ninguna necesidad de hervirla. ¿Por qué? Porque ya es apta para el consumo humano. La asamblea somos todos los beneficiarios del acueducto de Mocondino, originariamente por allá en 1970, todos mocondinos. Actualmente pues ya hay mucha colonización, pero la asamblea en sí somos todos quienes hacemos uso del acueducto. Sucediendo, la Junta de Acción Comunal era la que gestionaba, organizaba y hacía los proyectos de construcción de los acueductos. Por eso ya luego con la nueva normatividad ya de
llevarnos a la Cámara de Comercio, donde pues todos tenemos, pues no la mayoría, algunos pues que hemos hecho la tarea de investigar y todo eso, vemos que la Cámara de Comercio es una entidad para pequeños, medianos y grandes empresarios. Nuestros acueductos comunitarios no somos empresas y eso nos lo ratifica la sentencia C-741 del 2003. Y la autoridad máxima que nosotros tenemos en nuestros acueductos comunitarios son la comunidad, o sea, la Asamblea General de usuarios o de suscriptores de nuestras comunidades. Ellos son los que el ente de control y vigilancia en nuestros acueductos comunitarios. Bueno, pues originalmente hay que recordar que el acueducto de Mocondino solo tenía una finalidad y es llevar agua para las viviendas para el consumo humano, doméstico. Pero a medida que ha ido creciendo, pues se ha industrializado un poco y esos usos han ido cambiando también. Se usa el agua del acueducto de Mocondino para la apicultura, es decir, la crianza de aves. Hay industrias acá. Para la porcicultura, o sea, lo del tema de los marranos también. También hay bastante acá y se necesita del agua del acueducto de Mocondino porque es que no hay otras fuentes. Bueno, yo creo que en ese sentido de que el desperdicio del agua es un concepto que lo da Corpo Nariño, ¿no? Porque la corporación nos dice a nosotros, desde que esté concesionado 1,5 litros de agua, ustedes nos pagan esa agua y el resto que se desperdicie. Y si no vienen y concesionan el restico de agua que queda de los reboses, lo concesiona, pero con el sentido de dinero. Entonces allí hay un desperdicio de agua. Yo creo que en el campo y el Estado debería tener en cuenta que es una zona diferente a la ciudad. Nosotros tenemos múltiples cosas de hacer con agua. Nosotros sembramos, nuestro alimento depende del agua, porque si no, no sobreviviríamos tampoco. Los animales necesitan esa agua. Bueno, pero es que cuando le dicen a uno que desperdicia agua en el campo, no tienen en cuenta que justamente pues en torno al agua se desarrolla la economía del campesino. Para producir papa, para producir todo tipo de alimentos necesito agua. Para producir leche necesito agua, porque en algunas ocasiones a uno le dicen es que usted lo que quiere es el agua para las vacas. Y resulta que la economía del campesino se basa en muchos de los casos justamente en la venta de leche, pero para producir 1 litro de leche tengo que darle agua, entre otras cosas. Tengo que darle al ganado hierba, pero para producir hierba pues también necesito del agua. Pero el Estado nos dice que solo el ser humano. Yo no entiendo por qué en el campo nosotros decirle al Estado que tenemos usos múltiples del agua. Y asimismo pues se ha tenido otros usos como las industrias de las gallinas, galpones y en general pues otro tipo de industrias también, que son en el caso de los restaurantes que no había antes, pues y ahora ya los hay por el paso de la vía perimetral. A eso le sumamos el uso agrícola, que siempre hubo. El uso agrícola sí era parte de la originalidad del acueducto, porque pues acá en Mocondino siempre fue agrícola y ese se ha mantenido, aunque en menos escala, pero se mantiene todavía en la parte alta de Mocondino, sobre todo es en donde ya el agua pues se ha canalizado todo, entonces se sufre por el agua también. Acá ya ha habido pues múltiples conflictos también. En esa lucha también decimos que es usos múltiples del agua. ¿Por qué? Porque hay mucho más cosas, ¿no?, que toman agua. Bueno, pues las instituciones encargadas del tema del agua son justamente las instituciones las que violan los derechos de las comunidades. En el caso, bueno, uno podría nombrar por ejemplo a Corpo Nariño,
que es la autoridad ambiental, pero que de alguna forma el único interés que ellos tienen es entregar agua a los grandes terratenientes, y eso se ha visto como conflicto acá en Macondino. Los conflictos por el agua en nuestros territorios son varios, y que prácticamente son lesivos para nuestras comunidades. Uno de los conflictos que hemos tenido que enfrentar las comunidades es la minería, porque las entidades que tienen que ver con el manejo de la minería, como es la Agencia Nacional de Minería, Corpo Nariño, ellos expiden licencias o títulos mineros sin saber qué problemas va a causar a nuestras comunidades, y sobre todo donde se hacen explotaciones mineras cerca a las microcuencas de nuestros acueductos, que en ese sentido pues llegan a ser afectadas los caudales de nuestras organizaciones. Esa es una de las afectaciones grandes, porque ellos terminan con la parte de natural, nativa, talan bosques, y eso es perjudicial. Bueno, yo creo que en los proyectos de desarrollo es que tenemos como un concepto errado, ¿no? Donde el Estado nos dice que cuando viene un proyecto específicamente con gestión ambiental y ayudar a las comunidades para que el desarrollo sea mejor, lo cual las comunidades decimos que infraestructura, nos están trayendo de la zona de la ciudad de Pasto, se está viniendo las comunidades acá a construir, y entonces nos dicen que es un desarrollo. ¿Por qué? Porque nos vienen a plantar unas empresas. Otra amenaza grande también que nosotros tenemos en nuestros territorios es la expansión del urbano a lo rural, porque la expansión que se hace en los planes de ordenamiento territorial hacia lo urbano, inconsultos, no consultan con las comunidades, sino que llegan a instalarse ya las grandes empresas, bodegas, y que eso nos ha traído muchos perjuicios a nuestras comunidades de varios sectores con el agua. Y la misma urbanización que viene tomando al mismo territorio y obligando pues a muchos de los sectores campesinos a desplazarse mucho más arriba y ampliando la frontera agrícola. Siempre nos han dicho que es desarrollo. Los proyectos llegan, por ejemplo, a construir viviendas, unos conjuntos para poder vivir. Pero nosotros, las comunidades, no tenemos la capacidad de agua, porque cada día la población en nuestro corregimiento va creciendo. Entonces yo creo que allí el desarrollo no es un atraso para la comunidad. A nosotros nos han hablado de desarrollo cuando nos hablaron de la apertura de la vía perimetral, por ejemplo. Y ese desarrollo es una forma bastante mala para las mismas comunidades de desarrollo. Recordemos que nuestro desarrollo, por ejemplo, sería que se nos permitiera que nuestra cultura sobresalga. Sin embargo, el desarrollo para otros es cemento, cemento y cemento. Y otra amenaza también son las instituciones del gobierno, pues de los gobiernos municipales, departamentales, que también nos quieren obligar a hacer y someternos a las normas que ellos manejan, y nosotros no estamos de acuerdo. Porque acá supuestamente pues quien viene a decirnos qué es lo que debemos hacer es la gente de afuera, con un plan de ordenamiento territorial que uno no lo entiende, con planes de desarrollo que uno no los entiende, y que finalmente pues benefician a unos privados, pero que la misma comunidad termina siendo afectada con esos planes que son nocivos para nuestra cultura y nuestra identidad.